La crisis en la Iglesia, primera parte. Desde tiempos remotos, casi desde el inicio de la Edad Media, nuestro Señor, por medio de almas de su especial predilección, advierte, amenaza, previene y anuncia sobre la decadencia de la fe. Denuncia la prevaricación de sus ministros y la entrada de la abominación en el santuario. Santa Hildegarda, 1098 a 1180. Brillarán por mucho tiempo, se depravarán en lo sucesivo. Con respecto a la crisis religiosa dice que la justicia, la honestidad de las costumbres y la dignidad de las virtudes, restauradas por los profetas después del diluvio, hasta la venida de Jesucristo, y después de ellos por los apóstoles y doctores de la Iglesia, que brillarán por mucho tiempo, se depravarán en lo sucesivo. Pero después de aquellos días malos, recobrarán su antiguo brillo entre los hombres, antes del fin de los tiempos, y después de grandes tribulaciones. Tomando a su cargo la causa de la justicia, el soberano juez castigará a los prevaricadores, y sobre todo, a los malos pastores de la Iglesia, permitiendo que se les despoje de sus bienes temporales, antes de reducirlos por medio de las tribulaciones. Purificada por fin con tantas pruebas, cada orden, eclesiástica y seglar, recobrará su fervor y dignidad primera. San Anselmo de Sunium, siglo XIII. Refiriéndose a Roma dice: Desgracia a ti, ciudad de las 7 colinas, cuando la letra K sea alabada en tus murallas. Entonces tu caída se aproximará, tus dominadores y tiranos serán destruidos. Tú has irritado al Altísimo por tus crímenes y tus blasfemias, tú perecerás en la derrota y en la sangre. San Pedro Celestino, 1251 a 1296. Dice lo siguiente: antes que la Iglesia sea renovada, Dios permitirá que el trono de San Pedro sea vacante. El emperador de Alemania, pleno de confianza en su fuerza y su poder, querrá instituir un papa de su hechura, pero los miembros del Sacro Colegio muy encolerizados se opondrán. Entonces el Águila Negra levantará un gran ejército, no sólo de alemanes, mas también de extranjeros, sus aliados. Este ejército, teniendo el Águila Negra a la cabeza, entrará en Roma, donde ella se instalará y pondrá en cautividad un gran número de prelados y de religiosos. Hará morir multitudes por tormentos crueles y diversos. Entonces vendrá un hombre que pondrá la paz en la Iglesia y la reerguirá. Este hombre, de solitario eremita que él era, será elegido papa, y por él Dios renovará los tiempos de los milagros. Fray Juan de Batiguerro, siglo XIII. Sobre la persecución contra la Iglesia. El jefe supremo de la Iglesia mudará de residencia, y será una felicidad para él y para sus hermanos que estarán con él, el poder encontrar un lugar de refugio, en donde cada cual pueda comer con los suyos el pan del dolor en este valle de lágrimas. Porque toda la malicia humana se volverá contra la Iglesia universal. Y en efecto, ella no tendrá defensor durante 25 meses y más, porque durante todo aquel tiempo no habrá ni papa, ni emperador en Roma, ni regente en Francia. Santa Brígida de Suecia, 1303 a 1373. Nuestro Señor, en las frecuentísimas comunicaciones que tenía con ella, se queja severamente del estado de la Iglesia, llegando a amenazar de abandonar a los cristianos e irse a los paganos. Amenazas de nuestro Señor sobre el estado de la Iglesia. Delante de todo el ejército celestial el Padre Eterno dice: me quejo delante de vosotros de que desposé a mi hija con un hombre que la trata muy mal, y le sujeta los pies en un cepo, hasta que se le secan y quedan extenuados. Respondió el hijo: esa es, Padre mío, la que yo redimí con mi sangre, y recibí por esposa, pero que ahora tratan de arrebatármela violentamente. Enseguida dijo la Santísima Virgen: Vos, Padre Eterno,
sois mi Dios y mi Señor, y traje en mis entrañas a vuestro bendito Hijo, que es verdadero Hijo vuestro y verdadero Hijo mío. Mientras viví en el mundo hice vuestra voluntad, hacedme merced de apiadaros de vuestra hija. Después decían los ángeles, vos sois nuestro Dios y Señor, y en vos tenemos todo nuestro bien, y no necesitamos otro que a vos. Cuando nació vuestra hija la Iglesia, todos nos alegramos, y ahora con razón podíamos entristecernos, porque la vemos en manos de quien tan vil y afrentosamente la trata. Compadeceos de ella por vuestra gran misericordia, pues es mucha su miseria, y no hay quien la consuele, ni la libre, sino vos, Señor Dios omnipotente. Duras palabras de Dios sobre la Iglesia. Cerradas están las puertas del tálamo, esto es, de la Iglesia. Y esas puertas significan la voluntad del alma. Hállase esta cerrada sin producir ningún bien, mientras llevan a cabo la voluntad de su enemigo, porque todo cuanto agrada y deleita al cuerpo, esto es lo que se ama y se honra y lo que se publica como santo y bueno, mientras que está puesto en olvido y abandonada tu voluntad, que es que los hombres deben amarte con fervor, desearte con prudencia y dando por ti todo con razón. A todos los señores que en el mundo tienen potestad espiritual y temporal, siguiendo cada uno el apetito de su voluntad. San Ambrosio muestra a Santa Brígida el estado de la Iglesia y la cristiandad. Por estos gobernadores, entiendo todos los señores, que en el mundo tienen potestad espiritual y temporal, porque no pocos de estos aman tanto su propia voluntad, que engolfados en las tempestades y borrascas del mundo, en la soberbia, en la codicia y en los placeres, no atienden el provecho de las almas de sus súbditos. Y lo sigue el miserable vulgo, creyendo ir por el camino recto, y de esta suerte perecen ellos juntamente con sus súbditos, siguiendo cada uno el apetito de su voluntad. En reiteradas ocasiones nuestro Señor amenaza con irse a los paganos. Y puesto que los cristianos me persiguen con sus malas obras, y me echan de sus corazones, me iré a los paganos, que aunque ahora mi nombre les es insípido y amargo, llegará a serles más dulce que la miel. Añade que si los católicos perseveran en su maldad, vendré a ellos como gigante terrible, fuerte y áspero, porque vendré tan terrible para los cristianos, que ni el dedo pequeño se atreverán a mover contra mí, tan fuerte que serán ante mí como un mosquito, y tan áspero que sentirán un dolor que no tendrá fin. Repetición de la amenaza. Tomé para mí el linaje de los cristianos, los cuales eran hermosos para la fe, dulces para el amor de Dios y fructíferos por el buen trato. Mas ahora han degenerado de su primitivo estado, y son hermosos por el nombre, pero feos en su trato, fructíferos para el mundo y la carne, pero estériles para Dios y su alma, dulces para sí mismos, pero amarguísimos para mí. Por consiguiente, caerán y serán destruidos. Aquí, en el libro está truncada la revelación. Continúa de la siguiente manera. Yo escogeré otra hierba algo áspera, esto es, los paganos, los cuales de buena gana se convertirían y me servirían si tuvieran quienes les ayudaran. De esta hierba, sacaré tanto dulce cuanto necesite para que me llene el colmenar, y crecerá admirablemente hasta llegar a gran hermosura. Los cristianos serán espiritualmente siervos de los gentiles. Has de saber que todavía tendrán los gentiles tan gran devoción, que los cristianos serán espiritualmente siervos de ellos y se cumplirá lo que dice la Escritura, que el pueblo que no entenderá me glorificará y se poblarán los desiertos, y cantarán todos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestro Señor reitera que se irá a los paganos. Escogeré para mí los pobres, esto es, los paganos menospreciados, a quienes diré, entrad a descansar en el brazo de mi amor, pero a vosotros que deberíais ser míos y los menospreciasteis, vivid según vuestra voluntad, y cuando llegue mi tiempo, que es el del juicio, os diré, se os darán tantos tormentos, cuanto fue vuestro amor en querer el placer más que a vuestro Dios. Admonestación a los que deberían defender a la Iglesia.
Mi justicia es firme como un monte, abrasadora como el fuego, espantosa como el trueno y pronta como una saeta. Me disteis la palabra de defender a mi iglesia, y de favorecer a los pobres, y tributáis obsequios a mis enemigos. Arrojáis también mi bandera, y enarboláis la de mi adversario. Seguidme pues, si no, seréis derretidos como la cera por medio del fuego. Rasgáis vuestra promesa y menospreciáis vuestro juramento. Dicen que soy misericordioso, y casi ninguno cree que soy juez que juzgo justamente. Nuestro Señor le explica a Santa Brígida una visión relativa a la Iglesia. Aquel noble ejército real que viste es la Santa Iglesia que edifiqué con mi sangre y con la de mis santos. Y con mucha caridad junté y puse en ella a mis escogidos y amigos. El fundamento de esta Iglesia es creer que soy justo juez y misericordioso, pero este fundamento lo han derribado y aportillado el muro, porque todos dicen que soy misericordioso, y casi ninguno cree que soy juez que juzgo justamente. Me tienen por mal juez, como lo sería el que de misericordia soltase y diese por libres a los culpados, para que afligiesen más a los inocentes. Pero se engañan, porque aunque misericordioso soy justo juez, de tal manera que ni aun el más mínimo pecado dejaré sin castigo, ni el más pequeño bien sin remuneración. Por esta mina y portillo que hicieron en el muro, han entrado en la Iglesia todos aquellos que sin temor alguno me ofenden, y con esto afirman que no soy justo juez, y de tal manera maltratan a mis amigos, que le sujetan con cepos como si fueran malhechores. Para mis amigos no hay día bueno, ni consuelo alguno, todo es afligirlos como si fueran unos malvados. Si hablan la verdad que de mí han aprendido, se la reprueban y les dicen que son engañadores y mentirosos. Desean hablar y oír lo que es justo y recto, pero ni hay quien se lo oiga ni quien se lo diga. Y lo peor es que siendo yo el Señor absoluto y Criador de todas las cosas, soy blasfemado, pues dicen los malos, no sabemos si hay Dios, y aunque lo haya, nada nos importa. Echan por los suelos mi bandera, y la pisan diciendo, no sabemos por qué padeció Jesucristo muerte. Nada nos aprovecha a nosotros. Haga lo que nosotros queremos, que eso basta, y no queremos su reino, téngalo y lo goce él. Deseo hallar entrada en el alma de estos tales, y ellos dicen, antes moriremos que dejemos de hacer nuestra voluntad. ¿Ves aquí, querida esposa, cuáles son los pecadores? Yo los hice con solo una palabra, y con solo otra pudiera destruir tanto a ellos como a su soberbia. Pero por los ruegos de mi madre y de todos los santos, los consiento y sufro y los quiero convidar con la paz. Si la admitiesen los perdonaré, y si no, los castigaré con rigor en presencia de los ángeles y de los hombres como a ladrones públicos, y todos dirán que es justo el castigo que se les da. Y como a los ahorcados, que después de muertos y hechos cuartos, los ponen por los caminos y vienen los cuervos y les pican y comen, así estos serán comidos por los demonios, mas nunca serán consumidos. Y como están metidos de pies en un cepo no hallan allí descanso ni sosiego, así estarán ellos cercados de temor y congoja. Un río de fuego entrará por su boca, y aún quedará en ellos vacío para nuevos y mayores castigos cada día. Pero, mis queridos amigos serán salvos y se consolarán con las palabras que salen de mis labios, y verán mi justicia y mi misericordia. Los armaré con el arnés fuerte de un amor y caridad, y de tal manera quedarán vigorosos, que postrarán en el suelo a los blasfemos y malos, como si fueran un poco de barro, y quedarán estos corridos y avergonzados, experimentando mi justicia, porque abusaron de mi paciencia. Beata Catalina Racconigi, 1486 a 1547. Sobre la crisis y renovación de la Iglesia. En diferentes circunstancias, la bienaventurada Catalina vio en el porvenir las tribulaciones que deben preceder la futura renovación de la Iglesia.
Me recuerdo haberla escuchado decir que ella no vería en su vida mortal las más grandes de estas pruebas. Así en 1543 vio una bella y venerable persona vestida de blanco, que tenía en mano una espada de una sola empuñadura, más de 3 láminas, con la cual amenazaba los pueblos con sangrientas calamidades. Ella comprendió que la persona armada de la espada era la Santísima Trinidad, que había resuelto reconducir la Iglesia, por numerosos flagelos, a su primitivo y floreciente estado de santidad. En esos días ella me dijo con toda simplicidad que el flagelo que alcanzaría al clero sería el último, pero, al mismo tiempo, el más terrible. Hacia 1517, el año mismo en que Lutero, como otro Lucifer, levanta contra Cristo y su Iglesia el estandarte de la rebelión y de la herejía, Catalina, arrebatada en éxtasis el día de la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, vio a nuestro Señor indignado contra los pastores de la Santa Iglesia. Los 2 apóstoles intercedían en favor de los culpables y ella se unió a ellos, mas sin ser atendidos. 7 días más tarde, rezando por las personas que le eran queridas, y también por toda la cristiandad, ella se vio de golpe con sus amigos en una barca que el mar en furia amenazaba con sus abismos. Aquí está cortado el texto que prosigue. La barca de la Iglesia era lanzada en medio de los escollos, bajo el efecto de vientos contrarios, de suerte que ella parecía deber sucumbir de un momento a otro, para perderse en las profundidades del mar. Sin embargo, la barca escapaba siempre a este peligro supremo. Bien que muchos de los pasajeros se hacían arrancar y desaparecían perdiéndose en las aguas. San Pedro no retiraba los ojos de la barca que guiaba San Gregorio. Este espectáculo de las pruebas de la barca santa le fue dado hacia el fin de su vida. Ella decía en esos días que la renovación de la Iglesia por medio de los flagelos no estaba lejos, que los turcos vendrían a Italia, la devastarían y ensangrentarían por grandes batallas. Generalmente los que estudian el tema sustentan que cuando en revelaciones son mencionados los turcos, es una alusión al comunismo. Es una figura usada para comprensión o facilidad del vidente. El venerable Olzhauser también menciona a los turcos, mas se entiende que se refiere al comunismo. Sor Mariana de Jesús Torres, 1563 a 1635. Sobre la decadencia de la Iglesia. El ángel de la guardia le dice: vendrán tiempos amargos en que se habrá dejado el oficio parvo, y se habrá debilitado el espíritu. Ay de aquellos que hayan tomado parte en esto. Nuestra Señora del Buen Suceso, este monasterio será muy perseguido en los siglos venideros, llegando la persecución al extremo del atentar contra la vida de mis hijas. No consiguiendo eso, trabajarán con tenacidad infernal, por su extinción, valiéndose de religiosos y de la autoridad superior. Sin embargo, como nada pueden los hombres contra las obras de Dios, tendré en este mismo solar hijas dignas de mi amor. María Santísima predice el futuro de la colonia y del monasterio. En el siglo XIX vendrá un presidente verdaderamente cristiano, varón de carácter, a quien Dios, nuestro Señor, dará la palma del martirio en la plaza donde está este convento. Él consagrará la república al divino corazón de mi Hijo Santísimo, y esta consagración sustentará la religión católica en los años posteriores, los cuales serán aciagos para la Iglesia. Nuestra Señora le anuncia la total decadencia de la fe a fines del siglo XIX hasta más allá de la mitad del siglo XX. Al finalizar el siglo XIX y hasta un poco más de la mitad del siglo XX, en la hoy colonia y en la entonces República del Ecuador, se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de las costumbres, por reinar Satanás en las sectas masónicas, las que tenderán principalmente a corromper a los niños de estos tiempos. El sacramento del bautismo lo recibirán difícilmente, la confirmación de igual manera, el sacramento de la penitencia sólo cuando permanezcan en las escuelas católicas.
El diablo pondrá todo empeño para destruirlas, valiéndose de pésimas autoridades, el de la comunión de igual manera. Habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanando la Santa Eucaristía. Más cuanto siento, el manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanando la Santa Eucaristía. ¿Cuántas veces en este tiempo robarán en las ciudades hostias consagradas los enemigos de Jesucristo, instigados por el diablo para profanar las eucarísticas especies? Mi Hijo Santísimo se verá rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas, y en este mi monasterio tendrá almas fieles, esposas amantes y fervorosas, que lo desagraviarán con amorosa ternura, sufriendo por verlo así odiado por sus ingratos hermanos los pecadores, los cuales parecerá que no tienen corazón humano, y por ello orarán y harán grandes penitencias de todas las maneras, unas llevando la pesada cruz de las enfermedades. Con estas cruces el esposo labrará sus almas, y se desagraviará de tantos crímenes y sacrilegios cometidos en el mundo. Aún esto procurará impedir el astuto demonio, poniendo la imaginación de mis sufridas hijas, ideas desesperantes para hacerles perder el mérito, mas en estos tiempos ya te conocerán a ti, y conocerán también los favores que te he dispensado. El sacramento de la extremaunción, por este tiempo al que faltará en esta pobre patria cualquier espíritu cristiano, será poco acatado y muchas personas morirán sin recibirlo, ya por descuido de los familiares, como por un malentendido afecto hacia los enfermos, y también algunos, por ir en contra del espíritu de la Iglesia católica. Instigados por el maldito demonio, privando a las almas de innumerables gracias, consuelos y fuerza, para dar el gran salto del tiempo a la eternidad. Así como también algunas personas morirán sin recibirlo por justos y secretos castigos de Dios. El sacramento del matrimonio, el que representa la unión de Cristo con la Iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra, porque reinante el masonismo entrará. Sus inicuas leyes procurarán extinguirlo, facilitando a todos vivir mal, y propagándose la generación de hijos mal nacidos y sin la bendición de la Iglesia. Irá decayendo rápidamente el espíritu cristiano, apagándose la luz preciosa de la fe, hasta llegar a una casi total y general corrupción de costumbres. Esto unido con la educación laica, será motivo de escasear las vocaciones sacerdotales y religiosas. El sacramento del orden sacerdotal será mofado, oprimido y despreciado porque en él oprimen y conculcan a la Iglesia de Dios, y a Dios mismo en sus sacerdotes. Luego el demonio procurará perseguir a los ministros del Señor de todas maneras. Trabajará con cruel y sutil astucia para desviarlos del espíritu de su vocación, haciéndolos degenerar en vicios muchas veces, quienes escandalizando al pueblo cristiano, atraerán sobre todos los sacerdotes el odio de los malos cristianos, y de los enemigos de la Iglesia católica apostólica y romana. Y con este aparente triunfo de Satanás atraerán inmensos padecimientos a los buenos pastores de la Iglesia, y a la excelente mayoría de los buenos sacerdotes. Y el Pastor Supremo, el Vicario de Cristo en la tierra, quien prisionero en su Vaticano, derramará secretas y amargas lágrimas en la presencia de su Dios y Señor, pidiéndole la santidad y perfección de todo el clero del universo, cuyo Rey y Padre es. Además, en estos aciagos tiempos, habrá un desenfrenado lujo, el que cautivando un sinnúmero de almas frívolas, se perderán por ser lazo de pecado para las demás. Casi no se encontrará inocencia en los niños ni pudor en las mujeres, y en esta suprema necesidad de la Iglesia, callará quien a tiempo debió hablar. Mi hija querida, tú verás esto desde el cielo ya, en donde no podrás padecer, pero padecerán tus hijas y sucesoras, esas almas queridas que tú ya conoces, y que aplacarán las iras divinas acogiéndose a mí en la advocación del buen suceso, cuya imagen mía, te pido y mando la hagas trabajar para consuelo y sostén de los fieles de ese tiempo, siglo XX. En el que todavía habrá gran devoción a mí, que soy reina de la Iglesia en varias advocaciones.
Esta devoción será el pararrayos entre la justicia divina y el mundo prevaricador, para impedir que se descargue sobre esta culpable tierra el formidable castigo que merece. El 2 de febrero de 1610, Nuestra Señora reitera el mandato de la confección de la imagen y dice a Sor Mariana: porque está reservado este saber al público en general, en el siglo XX, cuando la Iglesia se encuentre combatida por las terribles olas de la secta masónica y la pobre patria ecuatoriana agonizando, por la corrupción de las costumbres, el desenfrenado lujo, la prensa impía, la educación laica y los vicios de la impureza, blasfemia y sacrilegio reinando en aquel tiempo. Desolación depravada y callando quien debe hablar. En la fiesta de Corpus, Sor Mariana vio cómo el demonio trabajaría para destruir la fe católica, para derribar por tierra el sólido edificio de la piedad cristiana, fundada sobre la fe de los hijos de Dios, y para conseguir su intento, se valía de los mismos hijos de la patria que iban perdiendo sus sentimientos de fe, que les habían legado sus padres y mayores. Y ellos mismos trabajaban para oprimir a la Iglesia en sus congresos, impidiendo el culto público, por haberse hecho ya del bando de Satanás inscribiéndose en las logias. Vio que esa generación de padres sin fe deberían ser los hijos ingratos de la Iglesia católica, que la oprimirían sin piedad dando fin a piadosas procesiones, las que atraían bendiciones de Dios. Y que este tiempo sería de llanto y dolor para todos los hijos fieles de la Iglesia, que en número serían pocos con sus prelados y pastores, y le mostró la viña florida y hermosa, en la que entrando el jabalí pestífero y horrible de la masonería, la dejaría arrasada y en completa ruina. Vio la mala correspondencia de los ministros del altar a su santa vocación, y la manera indigna con que algunos se acercaban al tremendo sacrificio.